Bueno, ya estamos con nuestro querido Marcelo Brunet, que llegó acá. ¿Cómo estás, Marcelito? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Bueno, harta, como les comentaba, ¿cierto? Cuando partió el programa, pasaron muchísimas cosas, la verdad, ayer. A ver, partamos por lo que más sorprendió, yo creo, como que en el fondo tiene que ver con el futuro, más que seguir pensando también en los 50 años, que luego también lo vamos a hablar. Claro. Es que el gobierno, el oficialismo, digamos, consejeros piden bajar las enmiendas. Sí, claro. Todas, no solamente las de la derecha, sino que también las de ellos. Claro, en el fondo lo que están planteando es mantener el texto de los expertos. Exacto. Claro, y modificar, ir viendo nuevamente lo que se ha ido modificando hasta ahora de las enmiendas y como de nuevo pasar por este proceso más, ojalá con más altura de mira y supuestamente haciéndose cargo de lo que quieren todos los chilenos en la Constitución. A ver, no está fácil porque en el fondo es una buena manera que podrían haber encontrado los constituyentes de izquierda para bajarse el proceso. Entonces ahí es donde está el riesgo, probablemente el más importante, digamos. O sea, esto, como lo conversábamos hoy día en la mañana con algunos amigos, esto es un punto de inflexión. O sea, lo que pase de acá en adelante va a marcar el destino de lo que ocurra en el resto de la convención, del Consejo Constitucional. Se queda pegado con la convención antigua. Sí, obvio, todos. Bueno, pero lo relevante en esto es saber si efectivamente, digamos, el comité de expertos es el único que determina cuál es el texto de la Constitución o no, digamos. Ellos les toca una responsabilidad importante después de la discusión, que es que ellos les toca finalmente como una especie de como tercera patita, ver después el proceso y las resoluciones que hayan adoptado los consejeros constitucionales. Entonces, a ellos les toca, digamos, la parte final de esto. Lo que están tratando de hacer algunos consejeros constitucionales de izquierda es tratar como de bypasearse la votación existente digamos, cuando se eligieron los consejeros, y hacer como que las enmiendas de los consejeros no valieran nada. Y como que la representación de ellos tampoco valiera nada. O sea, obvio, perdieron. O sea, cuando uno pierde normalmente trata de como pasearse, digamos, el resultado. Pero acá es demasiado obvio y demasiado evidente. A ver, no te estoy diciendo con esto que todas las enmiendas que se estén planteando me gustan. O sea, creo que en la lógica de una constitución minimalista, que en el fondo hacia donde apunta el constitucionalismo, digamos, de los últimos, no sé, pues 800 años. Tratar de tener constituciones reducidas que en el fondo marquen cuáles son las pautas mínimas conforme a las cuales las leyes tienen que diseñarse. En esa lógica de que ese constitucionalismo minimalista, por ejemplo, bailar cueca, digamos, o el rodeo, no deberían estar. O sea, a ver, yo siento que hay muchas cosas que se están discutiendo que tienen que ver con enmiendas que quieren que estén en la Constitución, o sea, cosas que tienen que estar en la Constitución que no tienen nada que ver, como tú acabas de decir, el rodeo, bueno. Son muchísimas las verdades, que la verdad que como que tú dices se está perdiendo mucho tiempo y por otro lado también yo siento que este proceso está teniendo como este efecto electoral, que tiene que ver como con los intereses electorales de cada uno en vez de estar ocupados realmente de la Constitución y del proceso. De acuerdo. Y eso es absolutamente evidente. Lo que acá tenemos hay tres bandos al menos, digamos. El bando... O sea, pero dentro de estos lotes básicamente como tres bandos. El bando de los republicanos les interesa jugar un poco a no perder. Porque ellos están en una situación bien compleja. Si el texto se aprueba en los términos que se plantee, ellos podrían eventualmente considerar que tienen una victoria, porque en el fondo van a haber estado ellos liderando el proceso. Pero si el texto se rechaza, y todo parece indicar de que por lo menos con los números que tendríamos hoy día estaría rechazándose, ¿quién pierde? Perderían eventualmente aquellos que tienen mayor cantidad de votos electos y la cantidad y mayores cantidades de consejeros en la convención, digamos, el consejo. ¿Quiénes son esos? Los republicanos. Entonces, para ellos es un fracaso, eventualmente, que esto no se apruebe, salvo que o logren meter, digamos, enmiendas suficientemente corridas de tejo, o sea, pasadas del tejo, digamos, en castellano, digamos, aquellas que no tengan, digamos, relación con ideas promedio, sino que estén más bien cargadas hacia la derecha. O la otra alternativa es que eventualmente ellos se bajen del proceso y digan, ¿saben qué más? Rechazamos. Que en el fondo es algo que es algo que ha venido diciendo José Antonio Cast en las últimas semanas. Sí, bueno, de hecho, si no resulta, digamos, este proceso nuevamente, que sería, de verdad, sería yo siento un fracaso, ya es absolutamente. Como, ya es mucho. Entonces, si no resulta, lo que pasaría también es que se quedaría la Constitución que ellos también no querían cambiar. Entonces, claro, es como, no sé de qué lado mirarlo, siento que como que todos vamos a perder. Es que todo se dio vuelta. Sí, pero igual perdemos todos nosotros, porque es muy necesario que se escriba esta nueva Constitución, es necesario para fijar un orden, es necesario para que de verdad
se cambie esta constitución que tenemos, había que moderarla, había que mejorarla, Sí. etcétera. Y evidentemente las enmiendas de republicanos, de alguna manera, claro, fueron pasadas de vuelta, Sí. pero también hay una situación que siento que hay un clima que se da como en la élite política. Sí, sí, sí. Que no se está dando entre nosotros, entre los comunes Sí. ciudadanos, no entre nosotros, Sí, claro. sino que la élite política está en una situación totalmente alejada de nosotros y la discusión, en el fondo, la disputa, la tienen ellos. Sí. Siempre, Siempre es así. las disputas han estado en la élite. Pero démoslo vuelta. A ver, hagamos una vuelta más larga todavía. Cuando en 2019 se produjo el estallido social, Sí. la gente, o sea, mucha de la gente que hoy día está, digamos, predominando en el Consejo, se quejaba de que lo que se discutía en el estallido social era de todo menos la Constitución. Cosa que no es tan cierta. Digamos. Claro, tú decías, no, es que lo que se está discutiendo son mejores pensiones. Bueno, pero para subir las pensiones se requieren determinados elementos que a lo mejor la Constitución los hace inadmisibles. Si, por ejemplo, queremos mejores derechos de consumidor, la Constitución no permitía, por ejemplo, que el CERNAC pudiera tener más dientes, como lo conversamos el otro día. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, al final del día, era como el elefante en la cristalería. Nadie quería hablar de eso, pero estaba ahí. La Constitución era el problema, Sí. y siempre lo ha sido. Entonces, comparto contigo, hay que hacer una nueva Constitución y resulta indispensable hacerlo. ¿Dónde está el problema? Cuando intentamos un proceso donde quienes ganaron fueron los grupos no políticos, o sea, los que no pertenecían a partidos políticos, tuvimos un desastre, porque tuvimos a Rojas Bade, y porque finalmente los partidos políticos tienen ciertos filtros que Oye, permiten perdóname, esta cosa. Marcelo Bruneta, Dale. tuvimos a un Rojas Bade, pero resulta que ahora tenemos varios pasteles. Cierto. Perdón. ¿Cierto? O Sí, sea, no, impresentables. Sí, pero- Impresentables, o sea, pero- de verdad. Estudien un poco, Ok, lean un poco, pero- infórmense un sí, poco y es vean cierto. quiénes son cada consejero que hay. Los y las su pasteles. historia. Porque finalmente, al final uno se da cuenta que son todos iguales. Estoy de acuerdo, hay los y las pastelas en esto. No, digamos. Pero, o sea, pero si espantoso. tuviéramos que hacer un pastelómetro, digamos, estableciendo el grado de nivel de pastel, digamos, probablemente el grado de pastelismo de la convención fue mucho más alto que el que encuentras hoy día. No necesariamente porque les sirvan café en la sala, no solo porque usen corbata, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que los contenidos de lo que hoy día se discute tienen que ver con contenidos constitucionales versus lo que se discutía antes, que en el fondo eran puras declaraciones de interés de grupos minoritarios. Porque al final del día ese Sí, es... pero ojo, porque se discutían cosas identitarias, ¿no? Ujú. Que era lo que molestaba de alguna manera. Sí. Y hoy día, de algún modo, se están discutiendo cosas que también tienen que ver con identidades propias políticas de cada uno. De acuerdo. Y no cosas para todos. Entonces, finalmente mostraba el Lilache, igual como yo Mira. lo dije hace un tiempo, que en esta época íbamos a estar así medio... Medio Iban a empezar a salir las Mira, cosas. hay varios autores en Estados Unidos. Mira, a mí el libro que me recomendó el bueno de Roberto Munita, que también es panelista de este programa, que habla precisamente de ese fenómeno, de cómo finalmente la defensa de los intereses identitarios termina en la práctica disminuyendo el concepto de nosotros como sociedad. Entonces, al final, claro, yo defiendo, las mujeres tienen el legítimo derecho a defender sus derechos, muy bien, estupendo, pero en la medida también de que eso no disminuya también la visión global de que la sociedad la construimos todos, no solamente los pertenecientes a minorías. Claro, lo que pasa es que finalmente yo creo que las personas sienten que no es así. Y la verdad es que tampoco está pasando Sí. eso. Y el ¿Por que no qué? llora- claro. Porque en el fondo tú dices, claro, las cosas se hacen para todos. ¿Sí? Estados Unidos toda la vida jugó para que la izquierda no existiera Sí. en ninguna parte. Y siempre jugó por sus razones. Sí. Y siempre lo va a hacer así. Y lo hizo para votar a Allende y después para votar a Pinochet. Ujú. Sí, lo hizo igual. En el fondo lo que quería que la izquierda desapareciera. Obviamente los estados que Sí. se pueden revolucionar y que se pueden ir contra Ujú. las derechas, entonces por lo tanto íbamos a cambiar el sistema mundial y Estados Unidos no estaba dispuesto a hacer eso, por lo tanto los que finalmente están en las altas esferas Ujú. siempre van a velar por sus propios intereses. Convengamos que eso en todo caso no es predominio de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos Chile también, Estados, bueno, por Estados eso- Unidos la llevaba porque tenía más poder, pero los chinos teniendo la oportunidad de hacerlo lo hacen, los rusos Por teniendo la oportunidad de hacerlo Sí. lo hacen, es cosa que veamos por qué estamos todavía en guerra, digamos, por Sí. qué, y cómo esa guerra ha repercutido en cada uno de nuestros bolsillos. Ujú. Por qué eventualmente, digamos, al final del día el derecho internacional funciona sobre la base de quién tiene más poder que el otro, digamos. O sea, eso tampoco es no es exclusivo de Estados Unidos. Pero sí, efectivamente Estados Unidos interfiere en la política Sí. internacional de los otros países. Ahora, paso para atrás. Los mismos gringos tienen esta discusión respecto al tema identitario, porque ellos consideran de que hasta Roosevelt, años 50, 60, ellos tenían una concepción de país
como del gran Estado americano y todo el tema. Y que de ahí en adelante... De democracia. Claro, y que de ahí en adelante empieza a transformarse la visión como un tema de defensas únicas respecto de tus identidades. Yo me siento que necesito o sea, todo esto tiene que girar en torno a mí y mis intereses, no respecto al interés del colectivo. Y ese es un problema que nosotros hoy día estamos viviendo, porque la convención, perdón, claro, la convención, digamos, lo planteó muy bien en esos términos. Entonces teníamos a la tía Pikachu reclamando por sus derechos, teníamos a Rojas Báez reclamando por lo suyo, teníamos a Baza tratando de pensar una cosa, digamos, desde la perspectiva de sus intereses, y así por el estilo, digamos. Cada uno, digamos, velaba por su propia banderita. El problema está que ninguna de esas banderitas sumaban la bandera chilena. Y aquí corremos el riesgo, como tú dices, de caer en una cosa parecida. Porque si Republicanos empieza a estirar demasiado la cuerda, finalmente puede ser que nos terminemos quedando sin pan ni pedazo. O sea, sin una nueva constitución y quedándonos con la constitución del 80. Y aparte que también está pasando una cosa, después pasamos al tema de Boric y Piñera, que tiene que ver con que, bueno, a nivel mundial hay un problema que está pasando con las democracias, claro. ¿Cierto? Tenemos un problema con la democracia. No se están respetando la democracia y por lo tanto han aparecido estos monstruos como Milei, etcétera, que Bolsonaro, que son realmente monstruos y actúan como monstruos y uno los ve. Si tú los muteas ¿sí? y los miras como... Sí. Bueno, el que empezó fue Donald Trump, evidentemente. Sí, claro. El presidente de Estados Unidos. Tenemos acá fanaticada eso. Y entonces a mí la verdad es que tú dices, es increíble porque lamentablemente los extremos, tú dices, no son buenos, pero nos estamos yendo hacia los extremos, estamos tomando situaciones porque el medio no, porque el medio no calienta a nadie. Finalmente, como se podría decir. El medio se ha vuelto menos sexy. Se ha vuelto menos sexy y eso es lo peligroso. Y porque ejemplo de aquello es lo que pasa con el presidente Boric y con el expresidente Piñera. Que se juntaron y el presidente Boric lo que quiso finalmente es tener un intermediario con la derecha, con Chile Vamos, para poder firmar este acuerdo del nunca más. ¿Sí? ¿Cierto? Y a ninguno de los dos les resultó, porque no le está resultando a Boric porque tiene dos almas igual como tenía Allende. Sí, claro. Y el presidente Piñera claro. también lo están negando. Cada vez que el presidente Boric trata de dar esos pasos hacia el futuro, aparece algún comunista pescándolo para atrás, digamos, y tirándolo hacia el pasado. Eso es una cosa inevitable. Y en el caso de la derecha también ocurre un poquito de eso porque también existen ciertos fantasmas. O sea, imagínate, pongamos el caso. Se firma un acuerdo el 11 de septiembre, llegan los presidentes de los partidos políticos de la centro-derecha, llega incluso, no sé, pongamos el caso del presidente del Partido Republicano, y de repente se encuentran con gigantografías con la cara de, no sé, Sergio Nofrescarpa diciendo que es un asesino. Tú dirás, no, pero es que eso no puede pasar. ¿Y por qué no podría pasar? ¿Y por qué yo no podría sentir de que esto es una encerrona? Y que finalmente lo que pretende Boric al final del día es legitimar cierta clase de actitudes que evidentemente van contra, digamos, lo que uno quisiera. Pero Marcelo, no podéis ser así, no, eso no, pero cero de acuerdo. Explícame por qué no puedo ser así. Porque es evidente, es el 11 de septiembre, por lo tanto, es evidente que las derechas van a ser maltratadas, es obvio. Entonces, no creo que el presidente Boric te esté diciendo, ay, los voy a invitar para que los maltraten. ¿Sí? Es evidente que eso sí va a pasar. ¿Y por qué? Porque lo merecen. Entonces, sí es verdad. Yo no creo que Sergio Nofrescarpa se lo merezca. Es que tú planteaste algo, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy planteando es que es obvio que ese día divide dos situaciones. Entonces, ¿quién se va a sentir más cómodo ahí? ¿La izquierda o la derecha? Obvio que la izquierda. La izquierda, ya. Entonces está bien que la derecha se abstenga, pero sin decir que ellos no van a estar de acuerdo con un nunca más. O sea, ese es mi pensamiento. Es que eso no es así. Es que eso no es así. Porque, a ver, tenemos una diferencia en eso porque la declaración que firma Chile Vamos... Con Chaguán hablando como Piñera, ¿qué le pasa? No lo sé. Pero pese a aquel detalle... ¿Qué lo imita? No lo sé. Pero pese a aquel detalle, la declaración es muy buena y la declaración es muy clara y por lo menos a mí me hace sentido porque sí hace referencia a que ciertas cosas que no deben volver a ocurrir. Es más, yo le habría echado, yo echaba un poquito de menos incluso alguna revisión respecto de cómo había sido la historia de los años 60 para ver cómo la izquierda radicalizó el proceso y cómo la derecha se dejó radicalizar también. Que no es muy distinto a lo que podría terminar pasando hoy. Entonces, para tratar de evitar aquellas cosas que podrían volver a ocurrir, es bueno revisarlas desde el pasado completas. Yo le habría metido a lo mejor un poquito más de mano a eso, el tema de la declaración de Chile Vamos. Pero la declaración de Chile Vamos no es demasiado distinta a lo que el gobierno podría haber planteado como una declaración. Entonces la pregunta es, ¿por qué esto no se puede transformar en un acto ecuménico? Porque es imposible.
Ya, ok, Es ya, imposible. perfecto, ok, ya. ¿Cómo vamos a ir todos juntos del derecho y que juntos, A ver, amorosos, todos? es que, Imposible. sí, es que ¿sabéis lo que pasa, imposible, Carla? eso no va a Eso es lo que distingue, y yo creo que esto sí es responsabilidad de este gobierno. Eso es lo que distingue, por ejemplo, lo que pasa con nuestras crisis con lo que pasaba con las crisis en Europa. Porque, a ver, pensemos en qué es lo que pasaba en Alemania. A ver, pensemos que ellos tuvieron una guerra mundial en la que murieron miles y miles de personas. Y de Al alguna nivel de manera, Alemania, y de alguna obvio, serán manera, varios hartos más y de alguna que manera, nosotros. pese a todo, fueron capaces de normalizar sus relaciones, poder generar vínculos de confianza, al punto que tienen hoy día una moneda común. Y al tener un parlamento común. O sea, algo hicieron los europeos que Pero en un nosotros no partido hemos... de tenis que se jugó hace 3 días, echaron a un tipo Lo que... vi. Estaba viendo el partido, de hecho, sí. Se Lo dio una echaron- frase nazi sí. y así de claros son. Y ellos el también. árbitro, claro, y el árbitro, esto en Estados Unidos, el árbitro del US Open lo para, digamos, y lo echa. Así, ok, y me parece... es que así es la claridad. Porque, es que porque al entonces- final, claro, y es que eso probablemente tiene que ver respeto, un poco... sí, es que... Y volvemos un poco a la lógica de las identidades, digamos, y las reivindicaciones. Porque probablemente lo que está haciendo este tipo, estaba jugando un jugador alemán, es el mismo jugador alemán el que le denuncia esto al Sí. árbitro. Es muy entretenido, es muy interesante la Es imagen, Zverev. digamos. Es Zverev, exactamente. Y pasa esto, digamos, de que entre paréntesis, parece que perdió ayer con Sí, con no, el español. sí, Sí, ayer estuve de viendo nuevo partido. Bueno, la cosa está en que lo que tenemos acá es cómo estos signos identitarios finalmente terminan una vez más tratando de imponerse, pero la diferencia es cómo se responden a ellos. Porque claro, hay un tipo en la tribuna que grita un grito pro-nazi. Sí. Y efectivamente, o que se puede entender como pro-nazi, es parte de Deutschland über alles, una cosa que, y eso tiene alguna connotación, digamos, para la antigua república. Entonces, al tipo lo echaron del estadio, y está bien, Sí. y está bien porque esa clase de conductas hay que sancionarlas e impedirlas. No solamente penalmente, sino que socialmente. Yo coincido con eso. El punto está, eso aplica para ambos lados. No solamente para quienes defienden o quienes podrían supuesto valorar que sí. la violación a los derechos humanos. Sí, Yo estoy creo de que a estas acuerdo. alturas nadie serio lo hace en todo caso. O sea, pueden haber 2 o 3 cabezas calientes que estén dispuestos a tolerar o a defender o tratar de empatar. Pero una cosa es eso y otra cosa es también hacer el análisis retrospectivo. Yo creo que nunca hemos hecho el diagnóstico y el análisis de por qué llegamos al golpe de Estado en serio. Porque no solamente es que no, solamente es porque te Kissinger... perdiste operación, porque no solamente, operación sí, Chile está Top bien, Secret. está bien, pero no solamente es Kissinger, no solamente son los Estados Unidos. No, y no solamente Agustín Edwards, No solamente que fue Agustín Edwards, hay varias... y se juntó sí, con el pero- presidente de Estados ok. Unidos para interferir y para hacer Por supuesto, gritar eso la ocurrió. economía de O sea, Chile. lo que aparece en el reportaje es algo que estaba documentado de antes y aparece en las Salieron declasificaciones. cosas nuevas. Sí. Ahora, además de eso, habían otros factores internos que también incidían y mucho. Sí, pero porque sea, bloquearon todo. cuando También. Marcelo, tienes... te juro por Dios que yo te voy a decir una cuestión. ¿Sí? Tienes que verlo, por favor, véanlo. Operación Chile Top Secret. ¿Por qué? Porque uno, lo que supuestamente mucha gente que sabe Sí. muchísimo de Sí, historia se han visto sorprendidísimas con las historias y las cosas que han salido ahí. Son realmente impactantes y te hablan realmente de cómo las cosas pasaron y no es mentira, no Veámoslo. son falsedades, son documentos totalmente legales de Sí. los conversaciones del presidente con Pinochet, con Nixon, o sea, todo. Es muy todo probable como se que sea, fue. es muy probable que sea así. No lo he visto, pero es muy probable Por que favor, sea así. velo. Es Sí, una lo voy a hora y ver, pero media es de muy- que no podéis parar ahora, de estar ahora, concentrado y anotando. Pero, porque a ver, es... pero independiente de cualquier cosa que haya podido aparecer en ese reportaje, que puede ser, en los términos que tú dices, te lo compro completo y efectivamente fue como tú lo dices. Y es como lo dice el reportaje. Sí, no, como lo dice, sí. Independiente de eso, pongámonos también en perspectiva de que la crisis en Chile no parte el 73 y no parte con Kissinger usando el teléfono. No, parte es que bastante a ti antes. te cuentan que la historia no parte Sí, del puede 73. ser el Por punto. eso te parte de mucho pero no más parte atrás. solamente con la elección de Allende, sino que también viene atrás. Antes. O sea, no podemos olvidarnos, Carla, que el año partió 67 antes. el Partido Socialista planteó que la vía armada no solamente era legítima, sino que era inevitable. Y que en Chile vamos a terminar un conflicto armado que necesariamente terminaría ocurriendo. No solamente lo dijeron sus dirigentes, sino que lo dijeron en bastantes declaraciones públicas, particularmente en el Congreso Doctrinario del año 68 del Partido Socialista. Bueno, por eso, velo Entonces, el a ver, porque parte violencia, desde mucho ya, antes el que punto- la pregunta, Carla, es cómo lo hacemos para evitar volver a un escenario de crispación en la que alguien, cualquiera, reconozca, y por eso me acordaba, y por eso hablábamos el otro día del tema de Guillermo Tellier y de la desmitificación del cómo poder hacerlo para que no exista nunca más alguien como Guillermo Tellier, reconociendo que el uso de las armas en determinadas circunstancias es en legítimo. ese momento para él, ¿Y por qué no después?
Camila Vallejo yo no estoy de acuerdo con el uso de las armas, el año 2012 Camila Vallejo, hoy vocera, Chile, era otro mundo, habían matado a Roja, habían matado a muchas personas, Operación Cóndor, habían pasado millones de cosas, entonces entraron la vía armada resultó inútil, al punto que incluso varios analistas consideran, no solamente lamentablemente, pero hay varios analistas que consideran que el proceso de recuperación democrática podría haber sido más rápido y más fluido sin el Frente Manuel Rodríguez. Pero si era imposible, si estaba todo... Pero Dios mío, el proceso de democracia no iba a ser posible. No iba a ser posible. Carla, ¿me está diciendo en serio que crees que el Frente Manuel Rodríguez fue lo que generó la... Tuvo Pinochet. ¿Ya? No había democracia, nosotros no teníamos. Pero Pinochet no entregó el poder precisamente. No, hacer la defensa de que Pinochet entregó el poder, eso no tiene que... O sea, Pinochet hacerse un autogolpe, pero tú crees, o sea, siempre fue una posibilidad. No, y siempre fue un riesgo. Ahora, la pregunta es otra. De hecho, por eso él no ganó cuando Pinochet entrega el poder, ¿lo hace porque el Frente Manuel Rodríguez estaba fuera de la moneda con tanques? No, pues. Lo hace porque finalmente pierde el reconocimiento internacional así insostenible. Estados Unidos le mandó... Pero de acuerdo, pero volvamos al punto. ¿Era necesario entonces la existencia de movimientos terroristas en Chile que atentaran contra chilenos? Acuérdate de lo que te comentaba el otro día, Campos Farfal, este señor Campos Farfal que le explota una bomba en el metro Tobalaba y muere. O sea, igual como... Claro. A ver, no te voy a justificar ninguna violación de los derechos humanos nunca. Por eso. O sea, todos los por crímenes, eso no digamos ni una mejor. De acuerdo, pero los crímenes cometidos durante la dictadura son inaceptables aquí y la gente que está en Punta Peuco pagando por ellos está muy bien presa. Y la gente que está en otros penales también. Entiendo que también están derivando gente a Colina 1 hoy día. Entonces, eso es imperdonable como sociedad. No tenemos posibilidad de aceptarlo. Ahora, aclarado eso, la violencia nunca es aceptable. No. Ni de un lado ni del otro. Estamos claros. Y ese es el nunca más, pues ese es el punto. A ver, y por eso a mí me gusta la declaración de Chile Vamos en eso. Que no es tan distinta, insisto, de lo que probablemente termina... Sí, claro, sí, no, sí está bien. No es muy distinto a lo que... Yo también estoy de acuerdo con la declaración de A ver, Chile si la pregunta, Vamos. entonces la segunda pregunta es esta. Se podía, dado que tenéis declaraciones parecidas y que tenéis más o menos posiciones más o menos cercanas, ¿se podía hacer un acto comunitario? Y ahí depende mucho de cuáles sean las confianzas que existan, de que ese acto comunitario no signifique... No hay. Y no existen. Y yo tengo una hipótesis. Yo creo que esto se quebró cuando Gabriel Boric fue presidente de la República, se le ocurre la idea de insultar a gente del estallido social. Ahí se quebran las confianzas. Si tuviéramos que buscar un punto de, digamos... Ahí se quiebran las confianzas de quién con Gabriel Boric. De la centroderecha por lo menos. Pero si nunca tuvo confianza de Gabriel Boric. No, yo creo que sí habían, ciertas conversaciones entre medios. Se sabe ahora que... la muestra, mira, la muestra a mí... Yo lo único que destaco, y que me gustó muchísimo, es que al menos el expresidente Sebastián Piñera haya firmado, igual que Michelle Bachelet, y creo que los únicos que lo van a hacer finalmente van a ser los presidentes. Y los presidentes de partidos son, bueno, personajes transitorios, que están digamos, en la política y que son la élite política y que están discutiendo cosas que ni siquiera son importantes hoy día para ninguno de nosotros y que no están resolviendo absolutamente nada. Ni pensiones, Gloria, ni salud, ni educación, ni nada. Te tengo una papita. Gloria Hood hoy dijo que es muy probable que Evópolis se sume a la firma del acuerdo. Ahora, eso no ha sido discutido en Chile Vamos en forma larga, digamos, entiendo, y digamos, es primicia, digamos, por así decirlo. Pero tenemos que ver qué es lo que va pasando. Así como en política una semana es mucho tiempo, de acá al 11 lo que queda es demasiado. O sea, podríamos considerar que son horas lo que nos quedan. Pero cada una de esas horas en política es una infinidad, porque no sabemos exactamente qué va a terminar esto. ¿Sabes qué, Marcia? Ayer tuvimos como 20 minutos conversando, no, hablando sola en realidad, al principio. ¿Ya? Pero lo que pasa es que el tema de la desconexión que existe, ¿cierto? Y eso uno lo puede traducir en como cosas que incluso dicen los más grandes personajes de este país que vivieron realmente el golpe militar y fueron torturados y todo. Dicen que es muy difícil que las personas que viven hoy en Chile, que son el 70% que no vivió el golpe, tengan alguna... relación cercana con eso, porque no lo vivieron, ¿cierto? Obvio. Por lo tanto, esta desconexión que existe y el no entenderlo y mirar hacia atrás les cuesta, porque viven en un Chile que es absolutamente distinto a ese Chile, un Chile que de verdad es otro. Es cosa de mirar las imágenes. En esa época la gente andaba sin zapatos, los niños, la pobreza era
muy, muy grande en nuestro país. Sí. Y hoy día, bueno, las brechas siguen siendo gigantescas, claro. pero claro, evidentemente vemos muchísimo menos pobreza y más desarrollo. Pero pese a eso, es como... Si tú miras hacia atrás, para mirar hacia adelante, Sí. tienes que mirar hacia atrás. Necesariamente. Y entonces tienes que tener educación. ¿Y qué ha pasado con Chile? Que Chile finalmente no nos quitó educación cívica. Por ejemplo, yo la tuve educación cívica, Sí. después la quitaron. Sí. Quitaron como que cosas en la misma historia, nos cuentan cosas que no son como deben contarse. O sea, nos falta mucha información. Entonces somos personas con poca cultura. Entonces, si no tienes educación y si no sabes, no puedes opinar. Es difícil. No tienes opinión, ¿me entiendes? Entonces yo no estoy diciendo, yo no digo, tú tienes que ser de acá, tú tienes que ser de acá. Yo pienso, cada vez que escucho, Sí. por ejemplo, a la madre de Rodrigo Roja. A mí me da un nudo en No, la, o sea, de todas maneras, te obvio. juro que ayer las lágrimas me saltaban. Yo Claro. decía, esa mujer todavía no llora a su hijo quemado, Sí, claro. que lo quemaron con una chica y los dos caminaron como zombies y Sí. la chica hizo una entrevista en Estados Unidos quemada completamente. Carmen Gloria Quintana hasta el día de Carmen hoy, Gloria claro. Quintana, hasta el día de hoy. Sí. Y ella, la madre, lo fue a visitar a la ex posta central que Sí, sí, era, sí. a Rodrigo, y le tocó solo los pies porque no lo podía Porque abrazar. no no lo podía, podía. claro. Entonces, Dios mío, y esa mujer no te habla desde una... No. ¡Ay, quiero que los... A todos! No, cero posibilidad. Entonces tú decís, qué increíble puede llegar a ser un ser humano cuando ha vivido tanto dolor de ambos lados Sí. y ser capaces de perdonar. Y eso tiene que ver con cultura, con cívica, con educación, con amor propio, con muchas cosas que lamentablemente hoy día no tenemos y estamos hoy día, yo veo nuestra sociedad cada día más lejos de eso. Es que es muy probable que estemos cada vez más lejos de eso por varias razones. Una de ellas es la educación, por cierto. Pero también hay otros factores. Tú comparabas la sociedad de los años 70 con la sociedad actual y volvemos al tema de los individualismos y volvemos al tema de las defensas identitarias. O sea, al final, hoy día, cada uno de nosotros nos importa nuestro metro cuadrado. No nos importa la visión global de país. Eso se extrapola a la política, que los partidos políticos también juegan por sus propios intereses, y que uno siente eso también. Eso también se extrapola, digamos, a que no solamente a los sectores políticos, sino que también a aquellos... Por eso el ejercicio de la Convención Constitucional fue tan interesante, porque ahí metiste gente, o fue votada gente, que no venía del mundo de los partidos en general, Sí. sino que venían de otros mundos, pero del mundo de sus defensas identitarias. Los ecologistas extremos, la gente del mundo del mundo de los derechos humanos, la gente de las etnias, digamos, etcétera. Desde ese punto de vista, lo que mundo de vimos las es que almas, nuestro país el mundo está exactamente igual de dividido, no solamente en el ámbito de las élites políticas, sino que también está muy fraccionado en los sectores que no tienen que ver con las élites político-partidistas. Porque los sectores que no tienen que ver con las élites políticas no reciben absolutamente nada, no hay justicia, por lo tanto no hay democracia. Y por eso hay un problema democrático en el mundo. Porque no hay democracia. Si hay justicia, hay libertad, dime. ¿Tenemos justicia? ¿Tenemos libertad? A ver, ¿Tenemos igualdad? mira, estamos harto lejos de eso, creo yo. tengo la suerte de ejercer como abogado y puedo decirte que en general, matices más, matices menos, la justicia puede tardar muchas veces, pero llega. Entonces, yo creo que sí. A ver, si tú me preguntas si hay justicia en Chile, en general tiende a haberla. Si tú me planteas si hay igualdad en Chile, claro que no hay igualdad, evidentemente. Ningún país tiene igualdad. La cosa es si en Chile fuimos capaces durante un periodo importante de tiempo de disminuir esas brechas de desigualdad. Y sí, lo fuimos. Disminuimos mucho esas brechas. Claro, Hay un mito que trataba de imponerse esta parte de la izquierda de que Chile es el país más desigual del mundo y eso es mentira. Pero o sea, acaba de salir te lo voy a mandar ¿Sí? también, ¿Sí? acaba de salir un estudio que lo hacen por 10 años científicos y estudian todos los países del mundo la desigualdad ¿Sí? y cómo vamos. Chile está entre los más desiguales. Chile hoy día probablemente ha entrado en grados... Probablemente en Chile ha entrado en grados de mayor desigualdad, particularmente desde la pandemia en adelante. Y mientras más desigualdad, más inseguridad. Por supuesto. Y también hay un factor de inseguridad en el tema de saber que el Estado no está cumpliendo con su responsabilidad en asegurar, por ejemplo, que no seamos víctimas de la delincuencia. Y todos esos temas son absolutamente legítimos de conversar. Pero de ahí, tampoco vamos a caer en la lógica de lo que nos pasa con la selección chilena, que entre paréntesis juega, entiendo hoy día. Que cuando gana Chile somos el mejor país del mundo y cuando pierde Chile somos el peor equipo. Eso le pasa a los extremos. Yo siempre he sentido que no somos malos. Y no bueno, podemos... ya, oye...